Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al octavo Congreso Interfaces Virtual 2020. Damos comienzo a esta comisión. Este es un acontecimiento global sin precedentes. Nos ha planteado el enorme e impensado desafío de configurar esta octava edición del Congreso Interfaces a esta modalidad virtual. En una etapa preliminar entre abril y agosto de 2020, lanzamos Interfaces Online, donde a través de webinars de frecuencia quincenal hemos compartido en primera persona las experiencias pedagógicas de docentes y directivos de instituciones educativas de todo el país, al migrar sus clases presenciales a clases virtuales en tiempo récord. Todas las charlas e intercambios están disponibles en www.palermo/interfaces online. El Congreso Interfaces es el espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias y secuencias didácticas. Interfaces es, por definición, un espacio de intercambio de experiencias pedagógicas significativas. Este año, el Congreso cuenta con 400 ponencias distribuidas en 38 comisiones en vivo. Recordamos que esta participación al Congreso es libre y gratuita, tanto para conferencistas como para oyentes. En esta comisión compartiremos experiencias pedagógicas y veremos 11 presentaciones, escucharemos 11 presentaciones. A manera de justamente de anunciarlas, voy a tomar como una especie de lista, voy a citar, en el orden que las menciono es como ustedes van a ir participando. Entonces, la primera, Silvia Natacha Alsina, Lorena Verónica Belfiori, es la comunicación 286. Julieta Cane, comunicación 287. Introducción a la programación de forma lúdica, Marisa Conde y Andrea Roca, 288. Alejandro Cordero, su presentación es la 289. 290, José David Cuartas. 291, Maya Fernández. 292, Ramiro Mazzaro. 293, Damilo Mettini. 294, Nelva Quintana. Y finalmente la 295, Carlos Román. Lo que vamos a hacer como presentaciones, ustedes saben que no podemos compartir pantalla, que en el momento de la presentación todo aquel orador puede compartir el link de una presentación que después, posteriormente, lo podrá visualizar las personas que están participando en el espacio del chat. Entonces, comenzamos entonces con Silvia Natacha Alsina Lorena Verónica Belfiori. Adelante. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en este encuentro. En este caso vamos a hablar de arquitectura, matemática e informática. Yo soy arquitecta y me acompaña Lorena, que es profesora licenciada en enseñanza de la matemática, que en un momento le voy a ceder la palabra. Lo que vamos a hacer es intentar resumir en esta breve exposición algunas experiencias de cátedra que transitamos en los últimos cursos junto a estudiantes de la asignatura Matemática Aplicada 1 en la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Avellaneda. Las nuevas tecnologías desafían a los profesionales de la arquitectura y el urbanismo a un empleo cada vez mayor de los conceptos matemáticos estructurados dentro del hecho sinérgico que constituye la obra. Se resignifican los conceptos matemáticos pasando a ser una variable más de lo proyectual. Cada uno de estos deben ser considerados con sus implicancias morfológicas, estructurales y constructivas. Por ello, consideramos como fundamento la experimentación matemática, para que se vuelva protagonista del propio proceso de aprendizaje. En la actualidad, las necesidades de formación demandan un conjunto de competencias que comprenden desde las capacidades individuales para la autoconstrucción del conocimiento hasta las habilidades y actitudes para la construcción colaborativa
y destreza en la comunicación. El curso fue modificando su desarrollo y puesta en práctica desde un principio por la observación de la respuesta de los estudiantes al utilizar herramientas informáticas y las TICs, pasando de las aulas talleres a los laboratorios de informática, en ambos casos eran presenciales, hasta la actualidad con el estado de completa virtualidad por el aislamiento social. Cada vez más se fueron utilizando actividades didácticas multimediales, redes, acceso a Internet y software, tanto matemáticos como de diseño, para que al manipular dichas herramientas, cada estudiante incorpore... ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Gracias. Cada estudiante incorpore los conceptos de manera independiente y sin recurrir a la memorización. En estos momentos estamos implementando el concepto de aula invertida, dedicando el tiempo de clase a la construcción de significado en lugar de hacerlo a la transmisión de información. Y entonces así realizamos un aprendizaje activo. Mediante el uso de la tecnología multimedial se accede al material de apoyo de manera sincrónica, posibilitando esto la adaptabilidad de momentos de concentración y de disfrute de aquello que se está estudiando. Conjuntamente se maximiza en la clase sincrónica el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo al transferir parte del proceso de enseñanza fuera del aula. Al presente, todas las clases en sus momentos sincrónicos son de aplicación, ejercitando la relación de tridimensionalidad de espacialidad mediante la utilización del software GeoGebra como herramienta mínima obligatoria. En paralelo, se eligen y combinan herramientas que colaboran en una mejor resolución de los casos de estudio. Entre algunos utilizados están AutoCAD, Revit, SketchUp, Illustrator, Photoshop, hasta inclusive PowerPoint, entre otras. Ninguna de ellas son obligatorias, son todas opcionales. Y bueno, para ir cerrando, le cedo la palabra a la profesora Lorena Alfiore. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Las prácticas se volvieron cada vez más dinámicas y productivas. El interés fue en aumento y la reciprocidad de conocimiento se potenció. Esta modalidad permitió la aportación de archivos semanales como procesos de aprendizaje acumulativos y paulatinos que dejaron a un lado la exclusividad de resultados finales como fines en sí mismos. De esta manera, el cómo de lo que van produciendo se jerarquiza y nos permite conocer con más y mejores herramientas el camino de aprendizaje de cada estudiante, de forma individual y a la vez grupal. Ese recorrido consolidó la evaluación de procesos como una valoración continua e integral. Otra repercusión es la mejor predisposición a la autocorrección y autocrítica constructiva, dejando a un lado la problemática traumática y dándole paso a la incertidumbre e indagación en favor de la construcción del propio conocimiento. El trabajo de equipos con más integrantes acentuó las conversaciones sobre las implicancias de las aplicaciones de los conceptos en las obras de arquitectura y profundizó el desarrollo de indagación sobre las variables posibles al relacionar geometría, morfología y concreción. Con la utilización de nuevos espacios y la posibilidad de la asincronicidad, se buscó garantizar la inclusión de todos los estudiantes mediante un enfoque integral de los conceptos matemáticos dentro del hecho arquitectónico y junto con la participación de herramientas informáticas, procurando desarrollar habilidades como la colaboración, el trabajo en equipo, la innovación, toma de decisiones y la solución de problemas, contribuyendo a un progreso sostenible. Además de los avances positivos ya enumerados, los porcentajes de las evaluaciones finales también ahondaron en mejoras superiores a la hora de las estadísticas de cierre de actas. El número de quienes terminaron los cursos aumentó significativamente, disminuyendo así la deserción. En el último curso, por ejemplo, el porcentaje de promocionados fue del 100% en una de las comisiones y del 95% para la otra, con el restante 5% que accedió a la instancia del examen final. En ningún caso hubo desaprobados. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia y Verónica. Ahora vamos a pasarle la voz a Julieta Cane. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo.
Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Julieta Cane, soy licenciada y profesora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Este es mi segundo año consecutivo que participo del Congreso Interfaces, al cual estoy muy agradecida porque me parece un espacio sumamente enriquecedor. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi trabajo integrador final de la licenciatura en Comunicación, que se titula Del Manual de Textos a Wikipedia, búsqueda, producción y circulación de información y conocimientos en la escuela del siglo XXI. Como todo trabajo de investigación, siempre parte de un interrogante o varios. En este caso, el mío fue qué características presenta el vínculo con la información y el conocimiento en la escuela a partir de las tecnologías. ¿Sí? Sabemos que estamos en un momento donde las tecnologías forman parte de nuestra vida cotidiana, donde cada vez consultamos más Internet para sacarnos dudas. Entonces me gustaba indagar qué sucedía allí en la escuela, ¿sí? Entonces, el objetivo general de la investigación fue analizar los procesos de búsqueda, producción y circulación de información y conocimientos que realizan jóvenes y docentes de la Escuela Secundaria número 3 de la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, que es mi ciudad natal. En esta oportunidad solo me voy a concentrar en el proceso de búsqueda de información. De todos modos, les voy a compartir el link para que puedan acceder a la tesis completa y poder leerla, ¿sí? Bien, en cuanto a la búsqueda, en cuanto a la metodología, se combinó el enfoque cuantitativo y cualitativo mediante el desarrollo de encuestas, focus groups, observaciones participantes, análisis de documento. Esta metodología se conoce como la triangulación, ¿sí? Bien, en cuanto a la búsqueda de información, se entrevistaron y encuestaron a 212 jóvenes. Me voy a centrar en este sector. Lo que pudimos encontrar es que hay una primacía del soporte digital frente al analógico para buscar información. Se prefiere lo digital, el 51% de los jóvenes lo prefiere. En cuanto a la consulta de libros, el 18% consulta la biblioteca de la escuela, es un porcentaje muy bajo, y la biblioteca pública de la ciudad, el 4%. Lo que llamó la atención es que la mayoría, el 64%, desconoce su ubicación física y queda enfrente de la escuela, así que es un dato no menor. Luego nos encontramos con que los jóvenes asocian la palabra escrita con la verdad. Yo les pregunté qué les generaba más confianza, si buscar información en un libro o en internet, y me encontré con algunas respuestas como: lo que dicen los manuales de texto es cierto, en cambio en internet no sabes. Si bien es cierto que internet es todo un mundo, tampoco podemos atribuir a la cultura letrada la potestad de decir siempre la verdad, ¿no? Bien, en cuanto a los sitios web más consultados, nos encontramos con que Wikipedia está por delante de todos, el 52% lo elige, seguido por Google, el 16%, y respuestas como varios, depende y cualquiera. A su vez mencionaron sitios como YouTube, El Rincón del Vago, Yahoo Respuestas, etc. Y por último, nos encontramos con que el consumo de información de los jóvenes es un consumo incidental de noticias, ¿sí? Los jóvenes ya no van, o por lo menos los jóvenes encuestados en este caso, ya no van al diario para buscar información, sino que las noticias les figuran en sus redes sociales virtuales, ¿sí? Entonces se produce un desfasaje de la producción de sentidos porque aparecen de manera desordenada. Y otro aspecto que quiero mencionar es respecto a los criterios de selección, clasificación y jerarquización de información en línea. Nos encontramos con que el 60% de los jóvenes consulta más de un link cuando busca información, pero solo el 57% la compara. El 54% chequea que la página web sea segura, pero solo el 5% identifica al autor de la información y el 23% la fecha de publicación. El 8% se queda con la información que figura en el primer link y el 17% no toma ninguna precaución. En este marco yo quiero decir que, como sabemos, la escuela es una institución que surge en la modernidad y también a partir, ¿no?, de la invención de la imprenta en el siglo XV. Entonces su función primordial era empezar a transmitir los contenidos que promulgaba la imprenta. En este momento la información está por todos lados. Creo que la escuela debe ayudar a pensar esos contenidos mediante la alfabetización informacional de los educandos.
Bueno, me parece que debemos promover espacios de alfabetización informacional y más teniendo en cuenta este contexto de posverdad y de fake news. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Julieta. Bueno, ahora damos el pase a Andrea Roca y bueno, yo que los voy a acompañar con una presentación. Bien. Perfecto, muchas gracias. Les junto el link de la tesis. Listo. Muchísimas gracias. Bien, la presentación nuestra se titula Introducción a la programación en forma lúdica. La incorporación del pensamiento computacional, la programación y la robótica en los diseños curriculares ha producido desconcierto en un alto porcentaje de escuelas, por varias razones: falta de capacitación docente en los contenidos, escasos recursos tecnológicos disponibles, presupuesto reducido para la adquisición de materiales. El diseño de juegos de mesa permite integrar estos conceptos desde una actividad que no es lejana al docente, el juego como conductor del aprendizaje. Desde Geniateca, un emprendimiento generado por docentes de informática, hemos desarrollado materiales que permiten dar los primeros pasos en el pensamiento computacional, la programación y la robótica. ¿Y por qué hacemos hincapié en profesores de informática? Porque el pensamiento computacional, programación y robótica, contenidos especificados en los NAP obligatorios, son partes de la ciencia de la computación y son los contenidos para los que los docentes de informática estamos preparados. Estos contenidos pueden llevarse a la escuela desde diferentes problemáticas, pero siempre el docente debe estar acompañado por un profesor de informática, que posee el conocimiento y la preparación para trabajarlos en forma correcta, complementándose con el docente de aula o del área que se quiere implementar las actividades de pensamiento computacional, programación o robótica. Se podría pensar que nosotras, Geniateca, profesoras de informática, introducimos el juego desde lo digital. Sin embargo, nuestra forma de implementar el aprendizaje de pensamiento computacional y programación comienza con actividades desconectadas, donde el aprendizaje surge del manejo del espacio y del cuerpo. Bien, la idea de pensamiento computacional desenchufado hace referencia a un conjunto de actividades y su diseño educativo que se elaboran para fomentar en los niños en las primeras etapas de desarrollo cognitivo, educación infantil, primer tramo de la educación primaria, juegos en casa con los padres y los amigos, habilidades que luego pueden ser evocadas para favorecer y potenciar un buen aprendizaje del pensamiento computacional en otras etapas o en la formación técnica, profesional o en la universitaria. Actividades que suelen hacer con fichas, cartulinas, juegos de salón o de patio o con juguetes mecánicos. Así para trabajar pensamiento computacional desenchufado, Geniateca, nosotras, creamos actividades que utilizan un tablero en el que se desarrolla la acción del juego, con la característica de poder ser impresas por los docentes sin tener que adquirirlas en algún local comercial. Así trabajamos también la filosofía maker, el hazlo tú mismo o do it yourself. Podemos nombrar entre los juegos que tenemos hechos, WASD, que hace referencia a las teclas que se utilizan en los juegos, W, A, S, D. También tenemos otro que se llama No te caigas del tablero, que son dos juegos para trabajar en el aula, pensamiento computacional e introducción a la robótica, y también los conceptos básicos de hardware. Una vez ya en el mundo digital, para trabajar las competencias de robótica, trabajamos con simuladores, que a través del juego presentan desafíos a resolver, dando instrucciones e interpretando las señales de los sensores simulados. Y en programación las experiencias son infinitas, a través de Scratch, Mblox, Code.org, CodeCombat y otras plataformas gamificadas. Todo esto lo implementamos en talleres docentes en la UCA y en otros espacios. Este año teníamos planificado un trayecto que abarque los tres ejes, pensamiento computacional, programación y robótica, trabajando desde la presencialidad con un apoyo virtual, que consistía en modularizar los aprendizajes, obteniendo medallas, ¿no?, que tiene que ver con la gamificación, de acuerdo a las competencias adquiridas. Y el trayecto se podía realizar completo
era aproximadamente 1 año y medio, 9 módulos, o solo aquellos módulos que completan las competencias que el docente considera que debe aprender o reforzar. Debido a la pandemia, todas nuestras propuestas se volcaron a la virtualidad, adaptándose a la nueva realidad. Seguimos creyendo firmemente que el aprendizaje de estos contenidos a través del juego provocan la inmersión, convirtiéndose en aprendizajes significativos. Muchas gracias, Andrea, y continuamos entonces con la presentación 289 de Alejandro Cordero. Adelante y bienvenido. Bueno, ante todo, ¿me pueden ver ahí? Sí, perfecto. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Es un honor y un gusto participar de este evento que es sumamente importante para todos nosotros y representar así a una de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Alejandro Cordero, soy licenciado en Educación, tengo maestría en Educación y la educación es mi vocación. Uno de los grandes desafíos que encuentra la educación pública a lo largo de nuestro país es cómo insertar a nuestros adolescentes a tecnologías nuevas. Nuestros currículos están totalmente, según mi apreciación, totalmente desactualizados, fuera de foco, y la verdad que necesitamos darle un golpe fuerte para demostrar que la implementación de nuevas tecnologías a los currículos obsoletos podrían cambiar la forma de educar a nuestros chicos y más en una escuela pública y técnica. En eso subyace la primera hipótesis, que era de cómo introducir a nuestros jóvenes a unas nuevas tecnologías, a tecnologías aeroespaciales en particular. Y dicho sea de caso, nosotros ninguno sabíamos de qué era la tecnología aeroespacial. Volviendo de atrás hacia adelante, podemos decir entonces que nuestro caso es un caso de éxito y que también compartimos con ustedes en este momento. Vamos a decir que también trabajamos otras hipótesis, como era cómo traer el trabajo a la escuela, cómo lo imposible se convierte en posible, ¿sí? Es algo utópico, cómo podemos dar una solución real de alto impacto social y de bajo costo, cómo podemos preparar a nuestros alumnos para ese futuro que todavía no existe. Todas esas indagaciones se nos fueron dando a medida que fuimos cursando todo este proyecto hermoso y particular. Nuestras primeras opciones eran generar a esas personas como entes modernos y profesionales. Para ello, nosotros necesitábamos adaptarlos a cualidades que tenía que tener un líder en el futuro. Para ello deberían ser curiosos, innovadores, resilientes y adaptables. Saber que su contratación tendría que saber con el saber hacer, pero también con todas estas particularidades. Además deberían poseer una empatía para preparar esas personas a poder solucionar problemas reales, que eso es lo más particular. También necesitamos saber que si le enseñábamos como le aprendíamos nosotros ayer, vamos a estar perdiendo futuro con esos jóvenes, ¿sí? Entonces por eso cambiamos un poco nuestra didáctica. Nuestro enfoque fue realizar a través de un abordaje a través de proyectos de aprendizaje basado en proyectos y design thinking, todas las metodologías de trabajo a lo largo del año. Para ponernos en situación, la Escuela Técnica número 5 Mar del Plata tiene 1000 alumnos, tiene 3 especialidades, entre ellas electrónica, la cual yo estoy trabajando. Son alumnos de clase muy baja, de la periferia, y clase media. El problema actual de la escuela es totalmente sin recursos, instalaciones inadecuadas, computadoras obsoletas, baja inscripción en electrónica, era una gran particularidad. El equipo que conforma es un trabajo de equipo de 12 alumnos, 2 docentes, alumnos de 5º año, 6º año y 7º año, ¿sí? Es un proyecto extracurricular. En este proyecto lo iniciamos con abordajes verticales, en las cuales todas las materias participaron: inglés, matemática, física, electrónica, toda la escuela. Partiendo de una formación a lo largo del curso que tenían que estar idóneos en lo que es la temática espacial para formar un satélite. Esto obviamente concurrió a tener tecnologías de uso de información correcta, reuniones virtuales, comunidades, todo el desarrollo necesario tecnológico para poder obtener toda la información que necesitamos y de desarrollar un diseño que dé esa solución real de bajo costo. Obviamente hubo muchas repercusiones locales, nacionales,
y muchas menciones honoríficas. Obviamente, concluyendo al final, podemos decir que recibimos el primer premio a nivel nacional de innovación tecnológica docente, y que fue uno de los proyectos más importantes que tuvo la República Argentina el año pasado, no dicho por mí, sino por el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y a través de la gobernadora. Recibimos un apoyo de alrededor de $50.000, el cual permitió a nuestros alumnos participar en Glasgow durante toda una semana completa de una exposición internacional donde reprodujeron su proyecto a todo el mundo de qué es lo que se estaba haciendo en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora continuamos entonces con la comunicación 290 de José David Huertas. Adelante, José, y bienvenido. Muy buenas tardes. Mi nombre es José David Cuartas, soy diseñador visual y doctor en diseño y creación. Dirijo un laboratorio que se llama Laboratorio Hipermedia en la Fundación Universitaria Los Libertadores en Bogotá. Les voy a hablar de un proyecto que estamos desarrollando que se llama Metaprocessing, un entorno alternativo para aprender a programar. Programar es una herramienta para pensar que nos ayuda a solucionar problemas. No se aprende a programar solamente para ser ingeniero o ingeniera, así como no se aprende a escribir solo para ser poeta. Programar es una competencia esencial en el siglo XXI, así como lo era saber leer en el siglo XX. Aprender a programar permite entrenarnos en la solución de problemas, pero también nos ayuda a organizar el mundo en el que vivimos y a comunicar mejor nuestras ideas. El gran dilema actual es programar o ser programados. Pasamos de ser usuarios a ser el producto. Estamos delegando a otros la responsabilidad de inventar un futuro y nos convertimos en consumidores pasivos de tecnologías para crear. Utilizamos Adobe, Unity, Maya. Una forma de emancipación es la programación creativa, que hace referencia a experimentar y crear programas con finalidades artísticas o recreativas. El holandés Erkki Kurenemi afirmaba que la tecnología tiene control en la medida que el hombre pueda mal utilizar la tecnología. Hay dos tipos principales de interfaces para aprender a programar, la basada en texto y la basada en bloques. La programación basada en texto es la que utilizan los principales lenguajes de programación, en donde cada instrucción se debe escribir. Se dan muchos errores de tipeo. Casi todos los lenguajes usan instrucciones en idioma inglés y es necesario saber de memoria el nombre de cada instrucción y sus respectivos parámetros. En cambio, la programación basada en bloques como Scratch, allí no se escriben instrucciones, se cometen pocos errores de tipeo y se enfoca en principiantes. No se usa para crear programas complejos, pero la ventaja es que funciona en múltiples idiomas. Hay muchos lenguajes de programación en español creados en Argentina, Colombia y México, pero de estos lenguajes creados en Latinoamérica, ninguno es para generar código creativo. Mi interés entonces es despertar en ustedes la insatisfacción de ser consumidores pasivos. ¿Será que en Latinoamérica no tenemos el talento necesario para crear nuestras propias tecnologías? Así surge entonces el proyecto Metaprocessing. Este es un prototipo experimental de un entorno de programación para generar código creativo. Fue diseñado especialmente para artistas, diseñadores y principiantes y está basado en el lenguaje Processing y es software libre. En Windows, Linux y Mac se puede crear código no solo en español, sino en inglés, francés, hindi, bueno, son 14 idiomas. Se generan con Metaprocessing se generan aplicaciones de escritorio y permite también el control, comunicación con tarjetas Arduino. Su interfaz mezcla el paradigma de la programación textual y el de programación con bloques, en la que donde solo se ingresan valores necesarios para cada instrucción. No se escriben instrucciones, sino que se selecciona un menú organizado por categorías. Esto ayuda a que no se generen errores de tipeo y solo hay que hacer clic en donde dice vacío. En la interfaz siempre se muestra lo que significa cada uno de los argumentos. Y hay un fallo común al instalarlo y es que cuando se instala en una ruta que contenga una carpeta con un nombre con espacios, entonces si lo quieren instalar, pues traten de que no tenga espacio.
de las carpetas o instalarlo en el directorio raíz. De Metaprocessing salió un derivado que es MetaJavaScript, que también funciona en Windows, Linux y Mac. También permite crear código en 14 idiomas y también se permite comunicación con tarjetas Arduino. Sin embargo, su función es para generar páginas web interactivas en lenguaje JavaScript y otra de las características es el código que se crea en MetaJavaScript se puede correr en dispositivos móviles que estén conectados a la misma red del computador donde uno esté programando. Les acabo de compartir en el chat el link de video de demostración de este lenguaje de programación y los links de descarga donde pueden descargar tanto Metaprocessing y MetaJavaScript, y ahí también están allí los libros. Entonces hay libro en español y en inglés para cada lenguaje, entonces ahí les queda la información. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Ahora damos paso a la comunicación 291 de Maya Fernández. Bienvenida y adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Adelante. Buenísimo. Bueno, antes que nada, ahí dejé el link de la ponencia esta para que puedan ir viéndola. Primero que nada, agradecer a mis padres, es que formo parte de este congreso, bueno, y de esta manera virtual en este caso, así que más que agradecida. En el caso de esta debo agradecerle a Agustina y al resto del equipo de Interfaces porque me permitieron hacer un cambio de último momento de ponencia, porque consideraba que esta experiencia en esta pandemia mundial iba a ser más enriquecedora para compartir que quizás una propuesta que había realizado el año pasado. Así que primero mi agradecimiento por eso. Esta experiencia educativa que les voy a contar se llevó a cabo en el Instituto Don Bosco de Mar del Plata, Buenos Aires, ¿sí? De Argentina, digo esto por Latinoamérica, para que sepan. En primer año de la escuela secundaria, para que entiendan bien, los chicos y las chicas tienen entre 12 y 13 años, en donde finalizaron el año anterior un nivel, que fue la escuela primaria, se encontraron con sus docentes nuevos en esta experiencia que estaban esperando arrancar muy ansiosos y ansiosas. Nos vimos una semana, para muchos profes, incluida para mí, eso implicó tener solamente de 2 horas, nos conocimos cara a cara y después nos volvimos a encontrar, como les ha pasado a muchos, ¿sí? Entonces, ya de por sí el cambio de nivel no es fácil, y a empezar a adaptarte en el medio de una pandemia mundial, podemos decir que ni hablar, ¿no? Bueno, es por eso que luego de iniciada esta etapa del aislamiento obligatorio, algunos docentes de primer año de las 3 divisiones que tiene el Instituto Don Bosco decidimos organizar una actividad interdisciplinaria antes del gobierno para poder ver 3 cuestiones principales. Por un lado, que lo que veníamos trabajando en las diferentes áreas, los diferentes recursos, estaban siendo captados en mayor o menor medida por nuestros estudiantes, ¿sí? Que se vaya generando un aprendizaje en nuestros chicos y chicas, pero también que ellos mismos puedan dar cuenta de todo lo que venían aprendiendo en esta etapa, ¿sí? Estamos hablando de marzo a los primeros días de julio, ¿sí? Que estaban dando buenos pasos, y también de divertirnos un poco, ¿no? De divertirnos y de pasar un momento de otra manera. Bueno, así fue como materias que implicaban a 6 docentes, ya que en matemática y construcción de la ciudadanía, materia en la cual estoy al frente, comparten, o sea, por un lado está Fabián en matemática, por otro lado estoy yo en las 3 divisiones de ciudadanía, pero después, tanto prácticas del lenguaje como ciencias sociales, tienen 2 profes. Estaban para prácticas del lenguaje, y Sabrina y Lisa estaban en lo que es al frente de ciencias sociales, ¿sí? Entonces, que no solamente eran 4 materias, sino que éramos 6 docentes trabajando en el mismo proyecto interdisciplinario. Así que era un desafío para nuestros estudiantes, pero también para nosotros. Y, bueno, tuvimos 3 semanas a puros partidos, eliminatorias, encuentros por videollamada, de horas, de turnos, nervios y fueron
sobre todo. Los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto, que eran que los chicos puedan trabajar en equipo, que se encuentren con otros compañeros y compañeras, que los grupos recién estaban que puedan expresar y potenciar esas habilidades de oralidad y de argumentación, porque para dar las respuestas tienen que poner fuerza, ¿sí? Y que, bueno, puedan repasar los contenidos, fueron ampliamente cumplidos, pero también hubo cuestiones no planificadas, como por ejemplo implementación de distintas estudios, como por ejemplo el poder revisar correcciones que nosotros les habíamos hecho en otros trabajos, ¿sí? Planificadas y que sin embargo en la autoevaluación ahí estuvieron. Bueno, en la presentación van a poder ver los juegos que hicimos a través de a modos de escape room muchos y a modos de arcade otros, y lo mejor de todo fue cerrar la experiencia con un premio virtual, que era un pase de tarea, también con un premio físico, en donde algunos de los profes y las profes fueron a visitar a los alumnos a sus casas de los equipos ganadores, obviamente con barbijo incluido, y les dimos el premio que tanto merecían. Así que la alegría de las familias y las sonrisas y los estudiantes, un recuerdo que nos va a quedar a nosotros, pero también a ellos y ellas en este inicio en la escuela secundaria. Gracias. Muchas gracias, Maya, por tu participación. Seguimos ahora entonces con la comunicación 292 de Ramiro Mazzaro. Adelante, Ramiro. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Ramiro, soy profesor en Historia del Colegio Word y también soy especialista en Educación y Nuevas Tecnologías. Y quería hablar acerca de Scratch en Ciencias Sociales, una experiencia que llevamos adelante el año pasado en el colegio y que creo que se pueda aprovechar este contexto para seguir con este tipo de prácticas. Es posible que cuando hablamos de programación o pensemos en programación, las primeras imágenes que nos vengan a la mente tengan que ver con computadoras, códigos, distintos y complejos cálculos del universo matemático, pero también obviamente hablar de ciencias sociales con matemática, si comparamos obviamente asociamos matemática a programación. También estoy seguro que muchos de nosotros cuando hablamos de programación lo consideramos algo muy importante, no solo para el futuro, sino para el ahora, ¿no? Ya que vivimos atravesados por sistemas construidos en base a programas y el mundo funciona hoy en su mayor medida gracias a ello. En los últimos años vimos muchas propuestas y proyectos en los que se intenta integrar la programación como contenido a enseñar en las instituciones educativas. Muchas veces vemos que estas tendencias se las asocian rápidamente con la cuestión de los empleos, ¿no? Pero también la enseñanza de estos contenidos, de esta mirada, es un poco reduccionista, ¿no? Tenemos que pensar la programación no solamente como algo que pueda llevar a servir a los estudiantes en su futuro laboral, sino que en la misma se ponen en práctica muchas habilidades, por ejemplo, el razonamiento, la abstracción, la creación, el diseño, proporciona a los estudiantes y a los docentes nuevas formas de comprender la tecnología y también el funcionamiento, ¿no? Es decir, que abre la posibilidad de generar una transición de un usuario consumidor de tecnología a estudiantes que se vuelvan creadores y productores. En principio, la actividad que realicé con estudiantes de primer año en Ciencias Sociales tiene que ver con las presentaciones, no con animaciones, de un tema. El tema que habíamos elegido era Egipto y los estudiantes deberían trabajar en grupos y armar presentaciones explicando algún concepto, o mejor dicho, alguna temática que tenga que ver con la historia. Yo he dejado ahí 2 links, uno que tiene que ver con algunas fotos que sirven de testimonio para esa experiencia, y otro que tiene que ver con algo que realicé hace poquitas horas para esta ocasión. ¿Cómo es que uno se enfoca en este tipo de actividades o este tipo de propuestas? Primero porque pensamos en una educación
o por lo menos uno trata de pensar una educación también como un acto creativo, ¿no? La educación debe generar la creatividad en los estudiantes, y todo parte de este enfoque de aprendizaje creativo, que consiste en denominar, ¿no?, a las actividades, los métodos y estrategias que buscan incrementar la capacidad creativa de tanto de docentes como de estudiantes. Entonces, la educación debe orientar el desarrollo de la creatividad, también debe fomentar este tipo de actividades en los docentes, porque también los docentes deben ser motivadores de actividades creativas. Bueno, para finalizar, quería decir que todo esto también se basa, el aprendizaje creativo, en la experiencia que vivimos todos desde el jardín de infantes, ¿no? Cuando nosotros aprendemos con los demás, apilamos cosas, y Scratch, que es el programa que se utilizó, fue muy útil porque se programa por bloques y entre los estudiantes iban compartiendo las experiencias, iban jugando y de esa manera van aprendiendo, y también a mí me generó muchos aprendizajes haber trabajado de esta manera con los estudiantes. Agradezco a Interfaces por esta oportunidad de exponer las experiencias y compartir. Le mando un saludo a Mauro Silke, que fue quien me impulsó a trabajar con Scratch. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Le damos el pase ahora a Nelva Quintana con la comunicación número 294. Bienvenida, Nelva, adelante. Perdón, Marisa, nos toca la comunicación 293 de Danilo, y te informo que Nelva no se encuentra en la sala, no ha podido ingresar, así que la vamos a saltar. Bien, entonces, bueno, Danilo Mettini, te damos la bienvenida y adelante. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? Gracias, no sé si me están viendo. Sí, bueno, como les anticipaba, la experiencia que les voy a contar es una estrategia didáctica inmersiva para la educación superior. Mi nombre es Mettini, yo soy comunicador, soy en ciencias de la comunicación y especialista en comunicación estratégica, y soy docente desde las carreras de Ciencias de la Comunicación y Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, donde llevamos adelante esta experiencia que es un Media Lab. ¿Qué es un Media Lab? Bueno, es un espacio destinado a docentes, investigadores, extensionistas y alumnos, justamente para experimentar, incubar proyectos y sobre todo producir material en realidad aumentada, en realidad virtual y en video 360, que son de utilización como dispositivos asistentes de la educación. Uno de los objetivos fundamentales es la de crear movilización, motivar a los alumnos a trabajar, los alumnos, docentes e investigadores a trabajar en cuestiones que tengan que ver con sus disciplinas. Por eso es un proceso transdisciplinario. Bueno, más o menos de qué se trata esto, para explicar qué entendemos nosotros por estrategia, o qué entiendo yo me sumo a las teorías de las ciencias de la comunicación, especialmente la comunicación estratégica, donde ve a la estrategia como un dispositivo flexible, aplicable en situaciones concretas, en entornos fluidos. ¿Sí? Nosotros trabajamos en terrenos concretos, ¿sí? Pero entendemos a su vez que esos terrenos son espacios fluidos como lo que pasan en estos nuevos tiempos postmodernos, ¿no? El cambio absoluto, el cambio en activo permanente, hace que estemos buscando algún tipo de alternativa en estas etapas de la educación superior. Una estrategia que debe quedar claro que no es ni un plan ni una fórmula, ¿sí? O eso es por lo menos lo que entendemos nosotros desde aquí. Tomamos ese concepto de dispositivo, estrategia como un dispositivo, de Gilles Deleuze, que lo definía como a un dispositivo como un ovillo o un conjunto multilineal compuesto por líneas de diferentes naturalezas, pero que no se rodeaban ni se abarcaban, sino que se disparaban en diversos sentidos y que siempre están en desequilibrio. Por eso hablamos de la fluidez de este contexto. En cuanto a qué son o qué entendemos por tecnologías inmersivas en este caso, o para qué sirven, bueno, las tecnologías inmersivas, muchos ya hablaron, algunos colegas, de la inmersión, pero también hablaron, y me preocupa mucho, de aquello que
suceda afuera, no tan inmersivo como es que los alumnos, como dijo Julieta, si no me equivoco, no conocen dónde está la biblioteca o la visitan muy poco. Habría que hacer alguna herramienta inmersiva para visitar bibliotecas en ese caso, que no sería lo ideal. Bueno, ¿qué hacen las tecnologías inmersivas? Recrean el mundo real y tangible mediante una reconstrucción o una representación virtual, ¿sí? De este modo se tiende a estimular los sentidos para dar esta sensación de realidad donde no la hay, ¿sí? Y la utilización de esta tecnología dio lugar a lo que llamamos o conocemos como aprendizaje inmersivo, aquella técnica que utiliza un entorno artificial, donde se eliminan o se tratan de eliminar las distracciones, donde se proporciona visualizaciones muy estimulantes y permite que los participantes tengan el control de la situación y conectarse con experiencias casi reales, pero en un ambiente donde no hay riesgos, experimentar cuestiones sin riesgos, en algunos casos, cuando no puede ser así. ¿Cuáles son las ventajas de estas tecnologías inmersivas en la educación? Primero, potencian la capacitación, reducen los tiempos y costos, esto depende también de la institución educativa que lo lleva adelante, el tema de los costos sobre todo, incrementa visiblemente la motivación y posiciona, esto es interesante, a la experiencia como motor del aprendizaje. En cuanto a ¿qué entendemos por alguna de estas tecnologías como la realidad virtual, una de las cuales trabajamos en el Media Lab, en la producción, investigación y experimentación? La realidad virtual lo que hace es crear espacios virtuales que imitan la percepción humana, ¿sí? Hay recorridos, muchos de ustedes lo habrán conocido, recorridos virtuales, en pantallas comunes, como la que estamos viendo delante nuestra, en pantallas cilíndricas, en pantallas envolventes, en cascos y en las gafas o lo que se llaman Oculus Rift, donde se pueden acceder a espacios creados virtualmente, pero que se asemejan mucho a la realidad, copiando la forma de percibir de los humanos, ¿no? Recrean lugares a veces que existen y a los que no se puede acceder, estos espacios virtuales, y en muchos casos recrean lugares que solo forman parte de nuestra imaginación. Y sobre todo generan espacios interactivos. No sé cómo estoy del tiempo, me ayuda porque estoy medio complicado. Ya estamos en el límite, Danilo. Ya estamos en el límite. ¿Estamos en el tiempo? Sí, sí. Listo. Compartí al principio de la ponencia algunas notas en los diarios locales sobre esta experiencia del Media Lab y algunos videos, así que muchísimas gracias por participar al Congreso Interfaces y muchísimas gracias a todos los colegas que están presentes. Muchas gracias, Danilo. Y ahora le damos la bienvenida a la presentación 295 de Viviana Carla Román, Viviana Carla Román, así que adelante y bienvenida. Hola. Hola, hola, Viviana. Buenas tardes. No sé si me ven. Ahí sí, estoy. Sí, te escuchamos, adelante. Muy bien. Bueno, para comenzar, muchísimas gracias a los colegas y bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Palermo, a este congreso, nos da esta maravillosa posibilidad de compartir diversas experiencias. Bueno, mi nombre es Carla Román, yo soy docente investigadora de la Universidad Nacional Austral, de la Patagonia Austral, perdón, que está ubicada en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, hoy les quiero compartir una experiencia pedagógica de enseñanza de lengua extranjera inglés con la modalidad Blended Learning para estudiantes de la carrera de enfermería que estudian en la unidad académica San Julián. Esta unidad académica tiene la particularidad de que la gran mayoría de sus estudiantes no reside en el lugar a donde está la universidad, sino que reside en localidades dispersas a lo largo y a lo ancho de la provincia, una provincia que tiene grandes distancias entre una localidad y la otra.
Por ese motivo, esta unidad académica ha implementado todas las carreras que dicta con modalidad blended. Esto lo hace a través del sistema bimodal, el sistema educativo bimodal, que la universidad desarrolló justamente para atender a estas necesidades territoriales, ¿no? Bien, ¿qué es blended learning? En el ámbito de la educación superior podemos decir que es blended learning toda experiencia educativa en la que el docente incluye un entorno virtual. En el caso particular de las carreras que se dictan en la Unidad Académica San Julián, es una mezcla en la cual hay muchísimas más clases mediada por tecnologías que presenciales. Para que esto quede claro, el 88% de la carga horaria de todas las asignaturas se dicta con modalidad virtual. Esto demanda de un diseño pedagógico muy bien pensado, porque, bueno, la mayoría de los procesos de aprendizaje se desarrollan en el aula virtual, ¿sí? Se desarrollan mediados por tecnología. Bien, por ese motivo, en el diseño de la propuesta pedagógica para esta asignatura, que es lengua extranjera, partimos de la carga horaria que teníamos, la cantidad de encuentros presenciales que íbamos a tener en el año y principalmente de las metas y objetivos que plantea el plan de estudio. Bien, la carga horaria a asignatura es de 4 horas semanales, entonces en el porcentaje daba que íbamos a tener 5 encuentros presenciales desparramados a lo largo del año. Y entonces, ¿qué hicimos? Teniendo en cuenta metas y objetivos, buscamos estructurar la propuesta curricular de manera tal que contenidos, objetivos y experiencias de aprendizaje sean adecuados y de calidad. Trabajamos fuertemente para que las actividades que se desarrollaban de manera presencial y las que se hacían en el aula virtual estuvieran estrechamente relacionadas. También nos pareció muy importante que haya muchísimos espacios de comunicación. Entonces, bueno, en todas las unidades temáticas había foros de consulta y foros de práctica, en los cuales había una fuerte tutoría por parte del docente para que justamente acompañar a los estudiantes en este proceso de autorregulación y bueno, para contribuir a la articulación de las actividades. Además, implementamos encuentros síncronos, o sea, clases mediadas por videoconferencia con frecuencia semanal, y estas clases tenían la característica de ser totalmente prácticas, porque en el aula virtual estaban todos los materiales de apoyo de todo lo teórico. Entonces, cuando trabajábamos juntos, el objetivo era compartir, interactuar, ¿sí? Entre los estudiantes y obviamente con el docente. Bien, tuvimos en cuenta las recomendaciones de investigadores, ¿no? Para hacer tomar este tipo de decisiones. Nos aseguramos que en el los materiales de apoyo, estén la posibilidad de los encuentros síncronos, ya sea por chat o por videoconferencia, bueno, los foros para hacer toda la interacción y el trabajo colaborativo de manera asíncrona, cosa que los estudiantes pudieran ajustar sus propios tiempos y trabajar de acuerdo a sus propios ritmos. Y también incluimos actividades, o sea, las actividades de evaluación estaban incluidas en el entorno virtual, el feedback también, grupal e individual, y todos los procesos de evaluación iban variando de individuales y grupales, justamente dándole un espacio bastante importante a la colaboración entre los estudiantes. No sé si me queda tiempo, pero bueno, esta propuesta la hemos
la hemos evaluado, tomando en cuenta los datos estadísticos del entorno virtual y unas encuestas evaluativas que completaron los estudiantes. Y bueno, los resultados han sido bastante positivos. Esto se ha demostrado que la propuesta es adecuada para responder a las necesidades institucionales y la de los estudiantes. Y bueno, obviamente saltaron algunas dificultades, algunos aspectos a mejorar. El gran aprendizaje que hicimos fue que menos es más. Por ahí en las primeras implementaciones nos pasó que pusimos muchas actividades para garantizar que los estudiantes tuvieran muchas oportunidades de practicar, y bueno, esto provocaba que algunos de ellos se sientan abrumados. Por lo tanto, se me terminó el tiempo. Bueno, la experiencia ha sido positiva, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Los docentes somos de hablar mucho, así que bueno, esto nos cuesta ajustarnos a 5 minutos. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, le damos, recibimos a la comunicación 296 de Eduardo Sanrufo Ecay, que nos visita desde España, así que adelante, escuchamos. Hola, buenas tardes. Antes de nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Y entonces lo que os quiero comentar es pues cómo ha sido la experiencia, es decir, de cómo pasar de la robótica de la manera presencial a ya pues que lo estamos utilizando de una manera virtual. Todo fue en España, la verdad que el tema de robótica y el tema de las competiciones está muy extendido, pero todo lo que tiene que ver sobre todo con cosas relacionadas con presencial. Entonces, la verdad que fue todo un conocimiento ver cómo en otros países como América Latina así está súper extendido. Sin embargo, pues aquí sí que nos faltaba pues un poco más ese conocimiento y esa expansión. Entonces, pues a raíz de empezar a buscar por internet, pues entonces vimos cómo la robótica podía ser un recurso estupendo para nuestros estudiantes, ya que desde el confinamiento pues había tenido que suspender todo el tema de actividad relacionado con la robótica. Entonces, vimos una serie de ventajas en la robótica virtual, como puede ser el coste económico, ya que ahora mismo pues, los robots físicos pues tienen un costo bastante elevado. Sin embargo, el utilizar simuladores pues era la verdad que una práctica excelente. Después también lo bueno que se podía utilizar desde el domicilio, es decir, que los propios estudiantes darle la cuenta y que en casa, fuera de horas lectivas, pues que podrían estar repasando y después pues prepararse pues para el tema de competiciones. La riqueza también de competiciones virtuales que hemos aprendido que hay un montón de ellas y las cuales pues agradezco a todas las organizaciones que se encargan de organizarlas, ya que bueno, actualmente pues competíamos a nivel regional o a nivel nacional en España, pero sin embargo ahora pues que nuestros propios estudiantes se puedan hablar y conversar pues con estudiantes de Ecuador, México, Colombia, Argentina, es decir, la verdad que ha sido súper rico, es decir, muy contentos con la experiencia. Después también partimos de utilizándolo de forma virtual, pues que podemos utilizar varios robots. Entonces, algo pues que ya no nos centramos nada más en uno, sino que podemos ampliar a ver cómo son otros y definirlos de diferentes maneras de programación. Y hemos visto pues varias herramientas, es decir, hemos visto como lo que son los simuladores de VexQR, el de Virtual Robotics Toolkit y después uno que hemos utilizado durante los primeros meses para que es un aprendizaje y más para una toma de contacto, pues era OpenRoberta. Es un simulador que es totalmente gratuito, es decir, que después os dejaré la liga a través del chat y entonces la verdad que ha sido una experiencia estupenda porque combina las dos cosas, lo que es una programación como si fuese en Scratch, pero a la vez el simulador de un robot que hace pues un tipo de recorrido que la verdad que estupendo. Es decir, la verdad que bajo mi punto de vista está súper bien porque además el tipo de recursos, pues al final pues cada alumno pues en su domicilio pues tiene unos equipos que algunos son de mejor resolución y otros pues que son de requisitos pues más mínimos. Entonces la verdad que nos ha servido pues para llegar a todos los alumnos y seguir y tener pues esa ilusión de que los chavales pues que vayan participando. Actualmente en este nuevo curso que en España empezaba en septiembre, es decir, sí que estamos optando todo ya pues por tema virtual,
por el tema pues de que eso, de que aparte de que los chicos puedan aprender, es decir, no estén todos tocando el robot por el tema del sistema sanitario, y así pues para que también pues puedan competir en lo que son en competiciones. Entonces, pues nada más, pues, eso, pues decir que muchísimas gracias por contar conmigo en esta intervención y nada más, que la verdad que está siendo muy, muy interesante. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por respetar el tiempo. Excelente. Bueno, les contamos que ahora abrimos un espacio de preguntas y como bien en el chat ustedes pudieron haberlo visto, les pedimos que las preguntas las formulen por el chat, a quién va dirigido y el presentador va a abrir su micrófono y la va a responder. Muchas gracias y adelante. Marisa, tenemos aquí una recomendación de Danilo para Maya, que haga una síntesis rápida de su experiencia, ya que hemos escuchado un poco interrumpida su exposición. Sí, lo que te vamos a pedir, Maya, es que no prendas la cámara, que a lo mejor eso es lo que dificulta que salga el audio bien. Así que si podés, por favor. A ver, perdón, ¿ahora me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, gracias por la inquietud y gracias por volver a darme la posibilidad. Entonces, lo sintetizo, no me voy a agarrar 5 minutos, así puede haber preguntas para todos, pero a grandes rasgos lo que trató la experiencia es de darles un incentivo a los chicos y chicas de primer año de secundaria que cambiaban el nivel, ¿sí? Que pasaron de primaria a 12, 13 años, ¿sí? Entre 4 materias que fueron construcción de la ciudadanía, ciencias sociales, matemática y prácticas del lenguaje. Armamos un mundialito de repaso en vistas a saber si todo lo que veníamos trabajando en esta primera parte del aislamiento estaba efectivamente siendo considerado por las y los estudiantes y que puedan dar cuenta de su propio aprendizaje. Y lo que armamos fueron grupos de trabajo hechos por los docentes de las 3 divisiones y durante 3 semanas se jugaron partidos, entre comillas, ¿sí? En donde había distintos desafíos a modos de arcade y a modo de escape room, que fue la final, donde había 4 preguntas de cada una de las materias y ellos se iban clasificando hasta la final. Esto duró 3 semanas. Cada uno tenía su turno, había un fixture que está colgado, todo esto lo pueden revisar en el link de la presentación que les dejé y pueden jugar también si quieren, porque tienen ahí las presentaciones de Geniali. Y bueno, y concluimos con una premiación en donde los equipos ganadores, un equipo por cada uno de los primeros, recibió un premio virtual que fue un pase libre de tarea para usar lo que resta del año en la actividad que ellos quieran, y también una bolsa con golosinas que algunos docentes les llevamos hasta sus casas, y bueno, lo más gratificante fue no solamente divertirnos y encontrarnos, sino también la cara de las familias y de esos chicas cuando nos reciban con distanciamiento real, obviamente, es ese regalito, ¿no? No sé si ahí quedó claro. Buenísimo, Sí, gracias Danilo por la inquietud y bueno, reitero el hecho del link porque de verdad que ahí van a poder ver todo, que por ahí ponerlo en palabras es muy difícil y bueno, y ahí están las fotos y están los juegos y siéntanse libres, está mi mail ahí si quieren los links también de los juegos para utilizar y demás. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Maya, y bueno, seguimos leyendo las preguntas para los presentadores. Por lo que vemos, Marina, no tenemos consultas, así que si quieres puedes continuar tú con algunas consultas para los expositores o ya bien haciendo un cierre de la comisión. Sí, nos queda un tiempito, así que si quieren aprovechar y las formulan, si no, como hacemos la síntesis, pero es el momento ahora de preguntar.
Bueno, realmente todas las presentaciones que se hicieron, lo que uno ve como espacio común o como nudo central, es la participación y el pensar en los estudiantes de una forma de que no sean, como dice Marina Maggio, no al revoleo de PDF, ¿no? De justamente que estas propuestas implican otro tipo de desarrollos cognitivos y de habilidades, con lo que seguramente sus estudiantes están agradecidos por estas propuestas áulicas. Sigo leyendo si hay alguna, aprovechando que tenemos acá a los ponentes, alguna cuestión que ustedes quieran, no sé, consultar, algo que quedó, ¿no?, en el tiempo breve de la presentación. Danilo, preguntan a Julieta si tenés algunas cifras respecto a tus encuestas. No sé, Julieta, si las tenés a mano. Hola, sí, acá estoy. Muchas gracias por interesarte, Danilo. Si quieren, les puedo hacer un breve repaso, pero en el caso del sector de los docentes, porque recuerden que yo tomé ambos actores, tanto estudiantes como docentes. Y también algo que no aclaré es que los jóvenes pertenecían al ciclo superior, es decir, cuarto, quinto y sexto año. Bueno, en el caso de los docentes también encontré una primacía del soporte digital, el 40% lo consulta, frente al analógico. Luego nos encontramos con que los docentes consultan la biblioteca de la escuela, el 40%, y la biblioteca pública, el 13%. La biblioteca pública, eso es un dato que me llama mucho la atención. Después nos encontramos, en el caso de los docentes, con que expresan una preocupación por la pérdida de lectura en soporte analógico. ¿Sí? Los jóvenes, como les comentaba, buscan información mayoritariamente a través de los dispositivos tecnológicos, y después los docentes no consultan en Wikipedia, pero sí en sitios web del gobierno, en universidades, editoriales y diarios especializados. Ya que el título de mi ponencia es del manual de textos a Wikipedia, quería avisar que yo creo que Wikipedia es un gran proyecto para este momento, porque es una enciclopedia que acerca el saber a muchas comunidades, ya que está traducida en varios idiomas, y a su vez también promueve el trabajo colaborativo, ya que todos podemos participar de la escritura de un artículo o de su edición. Y también hay wikipedistas que corroboran la calidad de la información que se sube allí. Yo lo que siempre recalco a mis estudiantes es que tienen que buscar en varias fuentes y realizar una serie de preguntas. Y bueno, para finalizar, en el caso de los docentes, nos encontramos con que hay una equidad entre Internet, libros y revistas para buscar información con finalidades educativas. No sé si, no me quiero extender demasiado, yo soy mucho de hablar, por eso cedo el espacio. Bueno, muchas gracias, quedó muy claro y la verdad que, bueno, vos compartiste el link para poder ver digamos, en tu presentación la síntesis de toda esta investigación que resulta muy interesante. José le pregunta a Ramiro la decisión de por qué utilizaron Scratch. Habla de que es una herramienta creada en Estados Unidos y no Pilas Bloques, que es una herramienta de programación creada en Argentina. Dice Ramiro, si vos podés dar, yo tengo... Sí. Dale. Ahí está. Gracias, José, por la pregunta. Tiene que ver con una cuestión personal, ¿no? Fue lo primero que me llegó. Y te cuento cómo me llegó. El año pasado, en Interfaces, conocí a una persona que trabaja en Santa Cruz, ¿sí? Mauro Sil, que lo mencioné, y él estuvo haciendo muchos trabajos en su provincia con Scratch. Y luego de ver mi presentación en ese entonces, nos pusimos a conversar, como se dan estos encuentros, y me propuso ser curador de un proyecto que tenía él
con Scratch y algunos estudiantes sobre historia y, bueno, programación. Tenían que ver con campañas de San Martín. Los chicos hacían juegos, videojuegos con Scratch. Entonces fue mi primer contacto con la programación. Digo, la verdad, yo soy profesor de historia y bueno, como decía al principio, yo trataba de fundamentar mi experiencia. Entonces, lo primero que tuve a mano en lo que es programación en bloques y algo sencillo y que lo pude trasladar inmediatamente al aula fue a partir de esa primera experiencia. Gracias a este comentario que vos haces, obviamente me voy a informar mucho más acerca de pilas bloques, como para poder volcarlo en mis nuevas experiencias. Así que fue básicamente porque fue lo primero que tuve, el primer contacto que tuve, y no me dio tiempo como para poder seguir explorando más. Así que te agradezco por el comentario, porque sí, lo voy a experimentar. Muchas gracias por tu respuesta, y yo le doy a José también una cuestión, una aclaración, que más allá de la herramienta, el tema de Scratch, que es una herramienta de software libre, que eso es muy importante, y tiene atrás toda una comunidad en la cual uno se puede apoyar, y justamente para aquellas personas que recién están iniciándose en la programación, se pueden nutrir justamente de estos proyectos y enriquecerlo. Inclusive, para los que no conocen Scratch, permite esto de remixar, ¿no? Es decir, que uno puede mejorar siempre alguna otra propuesta. Así que también me interesa. Pilas bloques también es muy interesante, pero también tiene otra escalabilidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, quizás pasando después de Scratch puede ser a pilas bloques y bueno, ir complejizando, digamos, de alguna manera el aprendizaje. Alejandro nos dice que, bueno, que pilas bloques es más lúdico y es real. A veces el tema de los escenarios, ¿no? Que vos querías trabajar con historia, a veces el tema de pilas bloques quizás no tiene esa posibilidad de crear los escenarios de forma más sencilla como lo tiene Scratch. Sí. No sé si algún otro quiere hacer algún tipo de comentario. Bueno, entonces vamos cerrando. Les agradecemos a todos por sus trabajos y realmente estamos muy felices de poder escuchar tantas experiencias tan ricas y bueno, y esperamos que el 2021 nos permita vernos y justamente hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Abrazarnos, comentar las experiencias y justamente de ese intercambio que tenemos en la presencialidad han surgido numerosos proyectos que se continuaron más allá de interfaces. Así que muchas gracias y hasta el próximo año.